Coquinjiba. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a mi cocina. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a Coquinjiba y bienvenidos a nuestra cocina. Estamos aquí hoy con un intento de hacer un tiramisú, que es una receta que nos ha dado un amigo que trabajaba conmigo en el restaurante que trabajo. Muy especial la receta, súper cremosa, nos da un tiramisú espectacular, pero hace mucho tiempo que no lo hago, así que será una aventura, a ver cómo nos sale. Pero antes de empezar con todo eso, vamos ahí abajo por favor, suscripciones, si no estás suscritos, dejar algún comentario para decirnos hola Coquinjiba, estamos aquí, y likes y no likes al final del programa de la receta si os gusta o si no os gusta. Entonces, vamos, tiramisú. ¿Qué es lo que necesitaremos para hacer nuestro tiramisú? Aquí tenemos medio kilo de mascarpone, son 200 gramos de savoiardi, que creo que lo vamos a gastar todo dependiendo de la cantidad de los moles que vamos a hacer. Vamos a necesitar 3 huevos y aquí 90 gramos de azúcar. He hecho aquí café, más o menos un café de colador o un café expreso que he hecho aquí como 3 americanos. Debe ser más o menos unos 300 mililitros, 400 de café. No importa mucho la cantidad, lo importante es que se pueda mojar todos los bizcochos. Y voy a poner Baileys, porque Julie, mi amigo italiano de Rimini, pone Baileys y me gusta muchísimo cómo queda. Queda genial. Vamos a la hora. Primera cosa que vamos a hacer. El café tiene que estar colado de antes porque es importante que esté frío en el momento para mojar los savoiardes, porque si no, si está muy caliente se romperán el savoiardi. Entonces el café frío. Ahora los 3 huevos vamos a batirlos por separados, claras por un lado y yemas por otro. Entonces, tenemos claras y yemas y tenemos café, con lo cual el azúcar lo vamos a separar los 100 gramos en 3 partes. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Cada una de las partes del azúcar dividido en 3 partes. Y vamos ahora a batir las claras por un lado, las yemas por el otro y lo vamos a poner en la nevera que se enfríe un poco y luego montaremos el tiramisú, que veréis que rápido y fácil es. Eso es, señoritos, señoritas. Las claras bien batidas, voy a poner en la nevera. Porque ahí aguantarán mejor. Y ahora vamos a eso de aquí, las yemas. No puede oler a huevo de ninguna manera. Y está perfecto. Esta también a la nevera y pasaremos al siguiente paso. Que el siguiente paso es el mascarpone, una cuchara de madera, y lo vamos a achafar para conseguir que se haga un poco más cremoso de lo que es, porque en general el mascarpone es firme, ¿no? Pero lo que queremos es que se ablande un poquito. Entonces vamos a batir hasta conseguir que esté más tierno. Ya lo tenemos, está más manejable y ahora lo que vamos a hacer es cambiar eso por una lengua pastelera.
Para aquí queremos es echar la yema, porque ya lleva el azúcar, está montada con el azúcar. Lo vamos a remover con mucho cuidado para que no se desmonte demasiado las yemas. Suavemente lo mezclamos con cariño y mucho amor. Porque ya sabéis que es muy importante el amor, ¿verdad? En todo lo que vamos a hacer, sobre todo la comida. Porque el camino hacia el corazón pasa por el estómago. Sí. ¡Viva el amor gastronómico! Aquí conseguimos con mucho cuidado para que no queden grumos, ¿vale? Es importante que vayas removiendo con cariño para que no queden trozos gordos de mascarpone sin mezclarse con la yema. Porque si ocurre eso, luego quedarán trozos sin sabor, sin azúcar, sin sabor al huevo y no estará tan bueno. Que tengo algo enganchado a la lengua, que no lo quiero. Aquí, ya, con eso, así como está. Puedes enseñarle aquí cómo está, por favor. Que esté así, muy cremoso. Aquí, y ahora vamos a echar las claras. Y aquí otra vez mucho cuidado para no desmontar las claras. Está en punto casi de un merengue. Y intentaremos que eso se mantenga para que la crema esté muy tierna. Con cuidado, con cariño, que nos gusta más, ¿verdad? Tiene una punta. Aquí. Ya casi está. Que no queden grumos tampoco de clara. Y si queda algo enganchado a la cuchara, lo sacáis para que esté todo bien incorporado. Y ya estamos. Y ahora tenemos, mirad qué textura que tiene. Súper bonita, súper. Está casi como una nata montada, ¿verdad? Súper suave, muy aerada y es importante que siga así. Entonces, para que se estabilice bien, la voy a llevar a la nevera otra vez y vamos a poner los saboyardes en los moldes que vamos a emplatar. Señoritos, café con la tercera parte del azúcar, no tiene que estar demasiado dulce. La propuesta no es un tiramisú muy dulce, que ya sabemos que en Cooking Jiva no nos gusta estas cosas. Entonces ya está empladito, casi frío el café. Vamos a echarle Baileys. ¡Un buen chorro! Al gusto de cada uno. Que huela a Baileys. Podemos echar un poquito más. Yo tiraría aquí que hemos puesto más o menos 50 mililitros. Entonces vamos a echarlo aquí en el plato hondo y vamos poniendo poco a poco para que vamos a montar. Vamos a presentar de dos maneras nuestro tiramisú. Una así en vasos pequeños para que podáis tener
más idea de cómo hacerlo. Pasarlos, remojarlos por el café suficiente para que esté empapadito, pero no dejar que se ablande porque si no se van a romper. Hacemos la primera parte, la cama de abajo y de los 3 botecitos. Y ahora aquí vamos a poner por encima una primera capa de mascarpone. Aquí. Eso es. Mira qué magnífica que está. Es súper buena. Súper bonita. Aquí una cucharada en cada. Otra aquí. Eso de aquí lo voy a limpiar porque no me gusta que esté así. Para nada. Que quede bien limpito. Vamos a dar un golpecito para que se asiente bien abajo. Aquí y también aquí. Y ahora vamos a poner un saboyar de más en cada uno. Aquí, aquí. Se moja muy rápido, así que cuidadito para que no se os ablande demasiado, porque luego necesitan poder chupar un poco más de líquido del mascarpone con los huevos para que quede bien cuajado. Aquí. Y ahora estos dos de aquí lo finalizamos aquí un poquito más. Esa de aquí vamos a poner crema, pero en esta vamos a poner también un saboyar de más porque ha quedado más, es un vaso más alto, entonces podemos mojarlo aquí y así lo acabamos con una cucharadita más de la crema. Lo golpeamos para que se asiente bien y eso de aquí lo vamos a llevar a la nevera para que acabe de asentarse y cuando lo vayamos a servir pondremos cacao en polvo por encima o café granulado, café soluble al gusto de cada uno. Pues nosotros vamos a hacerlo con cacao. Y mientras eso se enfría, nosotros vamos a acabarlo. Sería el grande, el guapo, y del formato más popular. Y veréis qué lindo es. Estamos casi listos. Una capita de saboyarle, otra fina de mascarpone, otra de saboyarle y ahora finalizamos con la crema de mascarpone con cariño y cuidado para que quede bien bonito. Sabroso está, delicioso, pero queremos que quede bonito, ¿verdad? Pues vamos a aprovechar bien la crema, estirarla uniforme y esta también la vamos a llevar a la nevera para dejar que se acabe de cuajar y cuando esté bien firme entonces lo sacaremos y echaremos polvito de cacao para cubrirlo. Esto es, aquí está y ¡charán! ¡Charán, charán, charán! Está listo el tiramisú de Julie, mi querido amigo, que no quiere estar aquí, le da mucha vergüenza. Yo quería que viniera, pero me dijo, no, yo voy y estoy detrás de las cámaras. Y al final se ha ido de Barcelona y no ha venido a grabar conmigo. Pero estamos haciendo su tiramisú. Es eso, chicos.
Ahora podemos mover un poco para que se siente bien y como veis es divino y maravilloso. A la nevera entonces. Bebés, esto ya está. Ese de aquí lo vamos a probar, entonces vamos a echarle el cacao por encima para que pueda venir el niño Daniel y que lo probemos a ver qué le parece. Ven bebé, ven bebé. ¿Qué? En verdad ya lo hemos probado, lo probamos la semana pasada. Pum, pum, pum. Una prueba. Una prueba. Y también se lo comieron mis amigos, Que estaba buenísimo. que estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Pero este está mejor, Sí. ¿verdad? Bueno, está más firme. Está más firme. De sabor está igual. Bueno, todavía no lo hemos probado, ¿qué estamos diciendo? Yo diría que sí. ¿Tú has probado ahí en la mesa? Uy, es verdad. Uy, veo un poco borroso, no El sé qué me vídeo- pasa. el vídeo de la apertura. Es verdad. La cuchara que se levanta, se la ha comido él. Yeah. Así que mira. ¿Está? Mm, Mirar desde cerca. mm. Es buenísimo. Es Ya bueno. lo sabéis. Tiene bien de Baileys, ¿eh? Ah. Como me gusta. Mm. Para emborracharnos con el tiramisú. Potente. Además es genial porque es un botecito individual y os lo podéis comer. Solos, escondidos. En la habitación, en el baño, en la cocina, Sin compartir con nadie. en el patio, en la terraza, por donde queráis. Dame eso. ¿Ves cómo es el niño? Bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Está súper cremoso, está esponjoso. Bueno, esponjoso no. Aireoso. Es súper fácil de comer. O sea, parece un bote bastante grande, pero se comen 2 cucharadas. Unas cucharadas, sí. No tiene apenas azúcar. Bueno, el Baileys y Casi muy bajo en azúcar, muy bajo en ¿verdad? azúcar. Entonces, Un postre delicioso. especial. Ay, es demasiado. Rico para fiestas. No me quiere dejar hablar. Ya, no sé es muy qué- pesado. No sé qué es lo que le pasa, güey. Es el Baileys. Sí, ya. Voy borracho. Sí. Entonces, familia, antes de irnos, por favor, pasad ahí abajo, dejad vuestros comentarios, porque suscripciones seguro que ya lo habéis hecho. Si Y no, esperemos y deseemos, ¿no? porque si no. pum, hacerlo ahora. Compartirnos en vuestras redes sociales, porque así nos ayudaréis a crecer. Ya sabéis, es gratis, no se tiene que pagar nada para estar suscritos y tampoco para compartir en vuestras redes sociales. Compartir, Todo- porque compartir es vivir. Eso es. Y disfrutar. Que el camino hacia el corazón pasa por el estómago. Un beso muy grande a todos. Hasta luego, cara huevo. Chao. Adiós. Cooking Jiba.